Bienvenido a la continuación de la anterior reflexión sobre el discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar el pasado 27 de septiembre, ante un auditorio principalmente compuesto por campesinos e indígenas. Ya expuse mi reflexión sobre el contenido de su discurso y especialmente mencioné que no es un discurso socialista. Es un discurso que han dado los políticos, por lo menos en la mayoría de los países también, ofreciendo salud, educación, pensiones, empleo y tierra. Esa reflexión estaba dirigida a que si ese no es un discurso socialista, porque incluso hasta cualquier político ofrece lo mismo, solamente a través de las prácticas y normas y tradiciones del socialismo es como se realizan de manera democrática, masiva y justa. En esta reflexión me voy a concentrar en aquella última parte de la anterior, que es el público que estaba enfrente al presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros y otros seguramente invitados. Ese auditorio, ese público compuesto por indígenas y campesinos. Usted imagínese la riqueza que hay allí acumulada en esas personas. Usted imagine el potencial de desarrollo que hay ahí en ese grupo humano y que había en otras partes del país. Usted imagine la cultura de las personas que estaban ahí, que representan sociedades de zonas del país a donde usualmente no vamos, porque no hay vías de comunicación, porque no los conocemos, porque han estado marginados, alejados, han estado discriminados por décadas de los beneficios de las zonas o de muy pocas zonas del país. Es como lo que sucedió en Sudáfrica, un apartheid, ¿no? Una discriminación legal, porque al no haber vías, al no haber educación, al no haber oportunidades de empleo para ellos en las ciudades, no han tenido la oportunidad de traer su riqueza cultural y su potencial de productividad al resto del país. Una segregación. Muchos países tienen ese defecto y el nuestro es ese. Hay una segregación de indígenas y campesinos. Luego es el momento, a través de las prácticas y las ideas y las leyes del socialismo, de incorporar a nosotros, a nuestra vida también en las ciudades, de esa riqueza cultural, de ese potencial que hay, a través de, primero, la educación compartida. Tenemos tanto que aprender nosotros de ellos como ellos de nosotros. Imagine usted la inmensa riqueza que adquiere un niño de las ciudades, que ha tenido privilegios y pueda aprender en las comunidades campesinas e indígenas de su país. Educación, cultura que enriquecen su vida y engrandecen su amor por su país, porque sabe de la diversidad tan linda y potencialmente próspera que hay ahí. Ese público que escuchaba al presidente Petro es una reserva
como cuando los países descubren algo que los va a enriquecer hacia el futuro, algo que los va a dar posibilidades de crear grandes cantidades de riqueza para distribuirla democrática y justamente a través de prácticas y normas del socialismo, que es lo que ha faltado. Imagine usted esos niños también que reciban educación sobre la que ellos reciben en su cultura indígena y campesina. Piense usted en el desarrollo de los talentos naturales de los niños indígenas y campesinos que se identifiquen, por ejemplo, en la secundaria, y comiencen a venir a las ciudades a conocer cómo funcionan las economías, cómo funcionan las fábricas, cómo funcionan los negocios, y traigan de su cultura prácticas, por ejemplo, de liderazgo, de dirección, de comando de equipos de trabajo. Esa segregación ha impedido una fecundación mutua entre culturas dentro de Colombia. Muchas personas que conozco colombianas se sienten orgullosas y felices y relatan con verdadera satisfacción, genuina satisfacción, cuando viajan a otros países y dicen conocen otras culturas. Los jóvenes de hoy en día que realmente tienen un gusto superior al que teníamos nosotros por los viajes y además los pueden hacer por la diversidad hoy que hay de tantas aerolíneas y han bajado tanto los costos y existen opciones de hotelería distintas a los hoteles formalmente constituidos. Cuando regresan se sienten contentos, satisfechos de haber conocido otras culturas. Aquí nos hemos perdido de esa integración por esa segregación, la desigualdad construida por los grupos sociales privilegiados que han influido para que se hagan leyes, como decía en la anterior reflexión, y que haya una espiral de legalidad de la desigualdad en Colombia, ha privado a una parte minoritaria del país de conocer las culturas colombianas por esa segregación que es la desigualdad social. La desigualdad social no es solamente una cosa geométrica o matemática, es una segregación cultural. Imagine usted a los adolescentes de las regiones indígenas y campesinas que pudieran conversar con los adolescentes de las ciudades y descubrir las prácticas de crecimiento individual que hay. Nomás se me ocurre un beneficio inicial y es el gran problema que hoy existe en los colegios de salud mental con respecto a la ansiedad que ya se está viviendo cuando los jóvenes no tienen el celular en clase, el teléfono celular para estar conectados. Eso no tiene que desaparecer, la tecnología hay que darle la bienvenida y hay que saber y hay que ajustar la inteligencia para usarla bien. Pero imagine usted la riqueza donde un joven adolescente de la ciudad pudiera combinar la riqueza que le da su celular, la conexión con otros mundos, otros países, otras culturas, con también conversar con jóvenes adolescentes que vienen del campo, de regiones indígenas del país, que ni siquiera imaginábamos. Imagine usted ahora sí uso la palabra civilización que podríamos construir si solamente con la riqueza cultural que tenemos en Colombia la pudiéramos vivir todos. Esto no es solamente una, una utopía. Utopía es para el que quiere vivir
en un país de esta segregación y esta desigualdad. Y son los que se encargan de realmente impedir, y lo han impedido durante décadas. Pero eso hay que superarlo, se debe superar. En los países de la historia, no solamente Colombia, Colombia es un país joven, cuando en los países, en los pasados 10.000 años, que es la historia que conocemos todos, cuando los países evitan, crean semejantes desigualdades, surgen las famosas insurgencias que incluso los intelectuales de los siglos XVI, XVII principalmente de Europa le decían a los pueblos, si no están satisfechos con sus gobiernos tienen que sacarlos, porque están creando desigualdad, porque están creando injusticia, porque no están permitiendo que los beneficios se distribuyan entre todos. Los derechos humanos no surgieron en Francia, los derechos del hombre, porque a Luis XVI se puso a pelear con Luis XV o Luis XV con Luis XIV. No, porque los pueblos sintieron que la injusticia ya era intolerable. Había una desigualdad repugnante. No podemos permitir que eso continúe en Colombia. Hay que aprovechar esa riqueza que tenemos para construir la civilización que salga de esa riqueza. Nadie la puede anticipar, nadie puede imaginarse lo que puede la Colombia que puede surgir de esa fecundación de culturas que hay dentro de nuestro país, siempre y cuando todos tengan acceso a la educación, a la salud, a la tierra con vías de comunicación, al trabajo y al empleo y a las pensiones cuando ya no tengan su capacidad para producir. Eso es lo que puede lograr el socialismo en Colombia. Eso es lo que debe lograr el socialismo en Colombia, mezclado en diálogo continuo con un emprendimiento capitalista, pero que no aproveche el Congreso y los demás mecanismos que hay para hacer las leyes para solamente favorecerse a sí mismos. Eso es inmoral y es repugnante también, porque en la competencia es justo que ganen los más capaces. Si alguien se siente capaz de competir por un negocio, maravilloso, pero que las leyes no sean las que lo protegen para crecer, que haya realmente una igualdad de condiciones. Si va a competir con otras culturas dentro de Colombia, que lo haga, porque las leyes son iguales para todos. Eso es lo que el socialismo debe traer a Colombia. Y Gustavo Petro tiene una gran responsabilidad. Le está costando trabajo, sin duda, lo dijo muy pocos meses después de haber llegado al poder. No es fácil la oposición en Colombia a que realmente estas ideas, las leyes socialistas, logren esta distribución democrática, esta justicia y eliminen esta segregación cultural. A veces parecería que lo van a lograr, parecería que van a impedir que esta fecundación interna dentro de Colombia suceda, pero es precisamente para eso es un presidente, para avanzar en su proyecto. Eso es lo que pensamos que puede tener, pienso yo que esa es la oportunidad que tiene el socialismo en Colombia, para crear esta fecundación mutua de culturas campesinas e indígenas con aquellos que han tenido oportunidades y beneficios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.